Vamos con la sala número 1. ¿Qué pudieron ver? Estuvimos charlando y quedamos en que es un epitelio de revestimiento plano simple. El marco. Espera, ¿hay alguien que está hablando con el micrófono? O sea, no está hablando del tema, sino de otra cosa. Que por ahí. Yo no sé si se escucha bien. Romina tiene el micrófono, Romina Campos tiene el micrófono prendido. Ah, ahí ven que lo silencio. No me deja silenciar. Acá. Listo. Bueno, seguimos. ¿Me decías? Epitelio plano simple, ¿me dijiste? Sí, ahí lo marco. Estos son los núcleos de cada uno. Soy muy mala marcando en Zoom. No importa. El pulso es lo de menos. Bueno, acá estaría la luz, porque dijimos que es un epitelio de revestimiento, y después pudimos visualizar glándulas que, según nosotros, estas eran estructuras glandulares, eran acinos serosos. Bien, muy bien. Vamos por lo primero. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que es un epitelio plano simple? Bueno, por empezar por la forma de los núcleos. Sí. No sé cómo describirlos, son cuadraditos, son, no sé cómo describirlos bien a los núcleos, pero bueno, por la Porque forma. son núcleos alargados. Exacto. Alargado. ¿Qué más? Y miramos Tienen también una sola como capa, la ¿no? primera capa. Bien. ¿Y lo que está debajo es epitelio o es otra cosa? Es otra cosa. Músculo liso. ¿Cómo? ¿Alguien dijo otra cosa y vos, Caro? ¿Qué dijiste? Músculo liso es. Sí, el músculo está más por debajo, pero ahí seguido del epitelio está el conectivo. Pero bien, está bien que o sea, recién empezamos, o sea, que está bien que identifiquen que es otra cosa y que no es epitelio, ¿sí? Por más que la tinción sean muy similares, que identifiquen, no sé si la identificaron por los núcleos, por las células o por qué, pero que es otro tejido y que no es epitelio. Bien, epitelio plano simple entonces tiene esa característica, los núcleos alargados y como que sobresalen sobre la superficie, se ven como cupulitas parecen. Algunos núcleos, no todos, fíjense que no todos los núcleos se ven de la misma forma. Bien, y el tejido glandular, el epitelio glandular que identificaron, ¿por qué dicen que es seroso? Por la tinción, porque en los bordecitos es como más violeta, más basófila, y tiene un centro más acidófilo. Bien. ¿Y qué pasa con...? Bueno, también por los núcleos, porque hay los acinos serosos tienen 4 o 7 núcleos más o menos. Bien. Bien definidos. Bien definidos. Exactamente. ¿Y cómo es la disposición por lo general de los núcleos en el acino seroso? Son como, no sé si más centrales o que están más a la periferia. Pasa que acá algunos se ven a la media a la periferia, pero después otros se ven más centrales. Claro, sí, depende cómo haya agarrado la glándula al corte, pero en realidad sí son más, lo que sí tienen de diferente con el otro tipo de glándula, que es el mucoso, es que son bien definidos, son bien esféricos. Igual en las mucosas a veces también se ven los núcleos, o sea, se ven bien definidos, pero muchas veces el núcleo queda retraído hacia la periferia de la sina. Bien, entonces, ¿todos entendieron cómo ellos llegaron a ver que es un epitelio plano simple? ¿Todos ven esos núcleos, los pueden visualizar? ¿O alguien tiene dudas?
Yo tengo de la duda, ¿Qué? profe, del asino nada más, de Decime, cómo ¿cuál? llegaron a esa clasificación de la glándula. ¿Cómo llegaron a que es un tejido glandular? Claro, Bien, en el caso de epitelio, en epitelio tenés dos grandes clasificaciones, epitelio revestimiento y epitelio glandular. El epitelio glandular, por lo general, cuando vemos siempre en los preparados, tiene una estructura o tubular o acinar. Acinar es como, si ven en en el esquema del libro, es un tubo así, salen como, no sé, como como, pétalos, sí, ¿sí? como Como cuando una uno, hoja cortada. claro, algo así, o como cuando uno dibuja una flor con los pétalos así, bueno, Sí, algo así. Eh, Nosotros cuando vemos en el preparado no vemos la estructura completa de una glándula, sino que vemos las células del acino, ¿sí? De la forma acinar, las vemos todas juntas. Entonces, en el preparado histológico se ve como un cúmulo de células que tiene una forma característica. En el caso de las glándulas serosas, por lo general no se ve una luz, sino que se ven esas células como, eh, hoy una compañera en la comisión anterior dijo, como hojitas de naranja que se ven todas juntas, no las sí, hojitas, sino la parte y la pulpa de la naranja, sí, que un las gajo ves de todas naranja. juntas. Cajitos, Exacto. cajitos de la mandarina. Bueno, de la mandarina, eso. Uno de todos juntos así, eso es la forma acinar que tienen las glándulas. Y en la serosa pasa esto, que no se ve una luz, ¿sí? Y ve los núcleos bien definidos, ¿sí? Los núcleos son bien esféricos, la tinción es más basófila. ¿Por qué? El contenido de una glándula serosa que libera, ¿qué tipo de contenido libera? O sea, químicamente, más o menos, ¿cómo sería? ¿Sería por la secreción proteica? Sí, pero ¿y la mucosa? Es más bien ¿Sería líquido. más ácido? ¿Un contenido más Mucosa. ácido? Sí, pero en cuanto digamos, ¿qué tiene eso, esa secreción? Por ejemplo, la mucosa, el contenido de la glándula serosa, ¿es más ¿Glucoproteínas? glucoproteínas? Es más de las glándulas mucosas. Ah, bien. Tiene enzimas. Glucosiladas, profe. La viscosidad puede ser. Bien, sí, pero esas son de las glándulas. Las glándulas mucosas van a secretar una sustancia más espesa, por eso son mucosas, ¿sí? Mucina, que tienen más Sí. glucoproteínas. Entonces, esas glucoproteínas son afines al alcohol, por ejemplo, se disuelven en alcohol. Entonces, cuando nosotros hacemos una Las técnica cerezas serían las escasas en glucosilado, ¿serían? claro, no tienen proteínas glucosiladas. Entonces, Son su secreciones contenido, claras y acuosas. ¿cómo? Son secreciones claras y acuosas. Exacto. Entonces son más afines al agua que al alcohol, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza la preparación, la técnica de histología que corta el preparado y antes de teñirlo, pasa por pasos de deshidratación, se llama, donde pasamos por diferentes concentraciones de alcohol. En esos pasos de deshidratación, ¿qué pasa? Todo lo que sea contenido lipídico o glucoproteico se pierde, ¿sí? Porque se disuelve en el alcohol y se pierde. Entonces, en las glándulas mucosas vamos a ver como que el citoplasma, o en el caso de la célula caliciforme, que es una glándula unicelular, vamos a ver blanquecino el citoplasma, porque el contenido de su secreción se lavó con la deshidratación en el paso de la técnica histológica, ¿sí? En el caso de las glándulas serosas no pasa eso, porque como su contenido no es tan afín a- al solvente como el alcohol, porque no es tan con todo contenido lipídico ni glucoproteico, eh, no pasa eso de que se pierda en la preparación de la técnica del tejido. Profe, Entonces, eso me confundió en el libro, porque supuestamente las grasas son apolares y el alcohol sería polar. ¿Por qué las grasas son afines al alcohol? No eh, sé si me explico. sí, pero en el pasa que en el alcohol se disuelven en el alcohol. Si disolvés el alcohol y el agua son polares, ¿no? ¿Y por qué Sí, y no pueden disolver la grasa? O sea, el agua no sí. disuelve la grasa, todo lo contrario. ¿Por No, qué?
Porque pasa que en los pasos de deshidratación en realidad uno no está metiendo, uno va, por eso, son varios pasos con diferentes concentraciones de alcohol. Entonces, vas disolviendo esa grasa, parte Pero en el agua, solvente, sí, disculpa. parte en agua y luego vas limpiando con el alcohol. Es como que pasas de más diluido, no me acuerdo exactamente ahora cuáles eran las concentraciones, pero era de más diluido al más concentrado. Entonces cada vez vas limpiando y sacando esas grasas o esas proteínas que están glucosiladas, porque primero vas disolviendo un poco en agua, sacas en alcohol, un poco en agua, y el agua sí se disuelve en alcohol. Bien. ¿Sí? No es, sí, por ahí yo lo dije mal, en decir que es afín al alcohol. En realidad pasa porque pasan esos pasos, que se limpia el contenido de todo lo que sea contenido lipídico, contenido glucosilado. Pero los pasos en sí involucran una mezcla de agua-alcohol, de, no sé, primero más agua que alcohol y termina siendo alcohol puro. Pero en los pasos intermedios vas perdiendo, diluyendo con el agua todas las grasas. Espérenme un ratito. ¿Qué? ¿Se entendió más o menos? Profe, disculpe. Entonces, lo que se tiñe ahí es, ¿qué es lo que se tiñe? Ya que está todo limpio, como el alcohol diluyó la cerosa que tenía adentro, ¿qué es lo que se tiñe? No entendí esa parte. No, lo que vamos a ver que no se tiñe el contenido es en las mucosas. Estos son cerosas. Acá lo que se tiñe es el citoplasma y contenido de secreción de las glándulas, porque acá el contenido que ellas secretan en realidad tiene afinidad tentorial, porque no se perdió en los pasos previos a la tinción. ¿Se Ok. entendió? O sea, Ma- las glándulas mucosas sí tienen un contenido que se pierde en los pasos previos a la tinción, que son los pasos de deshidratación. No va secando, va sacando todo el contenido, va deshidratando esa célula, ese tejido, para que me pueda después yo teñirlo. En el caso de las glándulas cerosas, el contenido no está tan glucosilado como el de las mucosas, entonces no se pierde en los pasos de deshidratación. Entonces cuando yo voy a deshidratar el tejido, ese contenido se mantiene, el citoplasma de esa célula se mantiene, porque el contenido, a ver, ¿qué tipo de glándulas, qué tipo de secreción tienen las glándulas de las que estamos hablando? Claro, ¿Endócrina o tiene exócrina? exocrina. Exócrina. Bien. Dentro de las exócrinas tienen 3 tipos también de secreción: merócrina, apócrina, holócrina, ¿sí? Los 3 tipos van a variar de acuerdo a cómo se libera el contenido que secreta cada célula. Pero todo el contenido que se secreta está en el citoplasma y luego se libera, ¿sí? Ustedes piensen que la célula va produciendo ese contenido, va generando ese contenido del citoplasma y luego se va liberando. Entonces, las células que secretan algo tienen parte de su contenido de secreción en el citoplasma, porque cuando yo hago el corte histológico, no es que la célula, no sé, antes de que yo de que corte el tejido, dejó de producir. Las células están hasta que nosotros lo cortamos, sacamos el tejido del órgano y lo preparamos para afinar, hay contenido de secreción que le quedó a esa célula. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en esa imagen ahí es el citoplasma con ese contenido de secreción que no llegó a salir todavía. Por eso en las cerosas sí se ven, porque su contenido tiene afinidad tintorial. En cambio, en las mucosas, ese contenido en los pasos de deshidratación se pierde. Entonces no hay tinción que agarre porque es como que estuviese vacía. Listo, profe. ¿Se Creo entendió? que ¿O se perdieron peor? No, perfecto, Igual sí. ahora vamos a ver las células caliciformes. Van a ver que es como un globito blanco que se ve entre el tejido, y es justamente porque su secreción es mucosa. Bien, entonces, epitelio plano simple con los núcleos ovalados, alargados, la glándula serosa, más o menos cómo llegaron a identificar. Eso igual,
más adelante, cuando sigamos viendo tejidos, y sigamos viendo tejidos, órganos glandulares, van a empezar a diferenciar más lo que es glándula serosa y mucosa. ¿Sí? Recién empezamos con tejidos, así que no es necesario que hoy ya lo identifiquen. Antes de seguir con la otra imagen, ¿qué características tiene el epitelio, el tejido epitelial? Para que yo diga que eso es un epitelio y no es otro tejido. ¿Leyeron? ¿Se acuerdan? Recubre la luz. Cubre una cavidad. Sí, no es la única característica. ¿Qué más? Tiene polaridad, o sea, diferentes caras. Serían una apical, una lateral y una basal. Bien, sus células presentan polaridad. Recubre ¿Tus superficies capas están exteriores y contiguas entre cavidades. sí? Bien, Tiene las una células están superficie libre. continuas. Es un tejido vascular. Bien, es avascular. ¿Qué más? Forma glándulas. Forma glándulas y forma ¿qué más? Receptores sensoriales. La Bien, porción muy bien. ¿Y cómo están unidas? Porque están muy unidas las células. por uniones comunicantes. Ocluyentes. Ocluyentes, Adherentes. comunicantes, desmosomas. Exacto, por Es todas adherente. esas. en realidad. Exacto, presentan uniones intracelulares, todas. Entonces, en diferentes tipos de epitelios hay más de una o más de otra, pero presentan uniones intracelulares. Por eso están tan unidas. Y una cosa más que les faltó. Su membrana basal está en contacto con el tejido conjuntivo. Más que eso es que descansan sobre una membrana basal. ¿Sí? Que Profe, todos los... ¿podría marcar, por favor, la membrana basal y el tejido conjuntivo? Porque yo no lo logro diferenciar. La membrana basal no la vamos a ver en los preparados, porque es muy delgada y no se llega a distinguir, salvo que usemos una tinción especial y ni así se marca en todos los epitelios. Sí te puedo marcar el tejido conectivo. Esto acá es conectivo. El epitelio es sería toda esta línea que está acá arriba. Profe, la membrana basal se tiñe con paz, ¿no? Exacto. ¿Por qué se tiñe con paz? Porque tiene Con la glucosa que lúcidos. tiene. ¿Qué tiene la membrana basal? ¿No es Hidrato de rico carbono. en colágeno, por eso es más positivo? Tiene colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4 creo que también. Tiene glucoproteínas, tiene ¿sí? Contenido que no es afín o no se tiñe con hematocina y eosina. Entonces no vamos a ver la membrana basal. Además de que es muy delgada, no tiene esa afinidad tintorial. Sí es afín a la técnica de Paz. Por lo tanto, si queremos ver específicamente membrana basal y algún contenido de las glándulas, usamos Paz. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, que el epitelio es plano y simple, los epitelios planos son muy delgados, si usáramos PAS es probable que tampoco se vería tanto la membrana basal. Sí puede ser en algún epitelio cilíndrico o cúbico, ¿sí? Pero bueno, ahí está marcado lo que es conectivo hacia abajo, eso es todo conectivo. ¿Sí? Fíjense que hay núcleos, hay partes donde los núcleos están más juntos, hay partes donde están más dispersos. Eso es característico de conectivo. Las células no están íntimamente unidas como un epitelio. Entonces, eso me ayuda a diferenciar un tejido de otro. Entonces, las características de un tejido epitelial. Tiene células muy unidas entre sí mediante uniones intercelulares, descansan sobre una membrana basal, es un tejido avascular, es un tejido cuyas células presentan polaridad, es decir, que tiene diferentes regiones a lo largo de su célula, apical, lateral y basal, y es un tejido que se encuentra recubriendo el exterior, superficies externas y cavidades y superficies internas, y además también forma receptores sensoriales. Entonces, cuando en el parcial o en el final se les pregunte eso es lo que tienen que decir de epitelio. ¿No está? Porque es pregunta de parcial. Sí, también, pero no es
No, o sea, lo que nombramos hasta ahora, eso es lo que define un epitelio. ¿Sí? Es lo que te hace a vos decir lo que está, esos núcleos, esas células son epitelio y no son un tejido nervioso. ¿Estamos? Profe, Siempre, disculpe. No. sí. No, la interrumpí, pero si después puede volver a marcar la diferencia entre epitelio y tejido conjuntivo, porque en la imagen no la vi. Bueno, espera, a ver. Mira, todo esto que te hago así, más o menos en zigzag, Sí, todo eso es conectivo. Y esto que está acá encima, bueno, mi pulso no es muy bueno, eso es epitelio. bien. Tenés la delgada capa de epitelio y ese es como una franja, así una cinta, eso es Sí, sí, sí. conectivo. Y esto que acá lo ven más, esto es más acidófilo, ¿sí? Eso es muscular. Bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, lo de epitelio tengan en cuenta porque son preguntas que siempre hacen. O sea, no solo en epitelio. Cuando vean conectivo, cuáles son las características de conectivo, cuáles son las características de nervioso. ¿Sí? Bien, el grupo 2, ¿qué vieron acá? Ahí lo que llegó a la conclusión del grupo es de que lo que está en el medio, en el centro, es una luz. Una luz, no sabemos si es un vaso, no me acuerdo si llegaron a una conclusión de eso, de decir un vaso o qué, pero es una luz y está rodeado por, por células cúbicas. Bien. Y es un epitelio simple cúbico. Bien. Igual no sé, una de las compañeras también nos había dicho que eran glándulas, pero nosotros como no estábamos muy seguros, no sé. Y con lo que vimos anteriormente, como que creo que sí son glándulas. Sí, tenía razón Sí, ella. eso iba a decir Janet. Tenías ¿Cuáles razón. serían las glándulas, Janet? Porque yo creo que la parte media sería el conducto glandular, caso Bien. epitelio cúbico simple, y después hacia los laterales se veían todas las porciones secretoras de las glándulas, que son de glándula serosa porque tienen contenido de las células. En el caso de la mucosa se vería todo blanco básicamente. Bien. Sí, exactamente. Todo el epitelio que vemos acá alrededor, todo esto es epitelio glandular. ¿Sí? Son los acinos serosos. Acá se ve mejor que en la otra imagen, que por ahí estaba muy chiquito. Para los que todavía les queda la duda de cómo identificarlo, fíjense que los acinos son estas formitas así como la célula que son se ven como más anchas en la base y que no sé, hacia la luz se juntan. No se identifica una luz como la de un conducto en el caso de las glándulas serosas, pero es la característica típica. Esta tiene bien la forma. Está acá ¿Tiene algo abajo. que ver también? Claro, eso, que estén como, que tengan bastante espacio entre ellas, Como que tiene algo que ver. que acabas de marcar. Claro que también es como para diferenciarlas. Sí, no, a veces sí, los espacios suelen quedar en realidad entre ellas. Puede ayudarte a diferenciar si en las mucosas es como que se ven, en las mucosas tubulares se ven más juntas todas las células. Em, pero sí, te podría ayudar. No es algo de definición que las glándulas serosas se van a ver así, porque puede ser que te toque un preparado donde no se ven tantos espacios, pero te puede ayudar. Y esto Profe, estaba bien. ¿qué sería lo rosado que está alrededor? ¿Esto? ¿Colágeno? Sí, ¿Esto? eso mismo. No, es tejido conectivo. Sí, tejido conectivo. Tejido conectivo, pues van a ver, hay más hay laxo y denso, y cuando es más denso, más contenido de fibra, se ven con esta tinción, con esta coloración. El conducto que nombró la compañera estaba bien, es la luz de un conducto, del conducto donde todas las secreciones de todas las glándulas van a terminar, o sea que es el conducto más grande de esa región.
y son células cúbicas, y como hay una sola capa, es un tejido epitelial cúbico simple. Ahora, ¿cómo diferencian un cúbico de un plano? Porque tendría La que forma estar núcleo, ¿no? Sí, la forma núcleo y qué más. Las cúbicas, las células tienen como las dimensiones más iguales, por así decirlo. Claro, son iguales de alto que de ancho. Sí. ¿Y el núcleo, cómo lo ven con respecto al plano? el Es centro. Más redondeado y ubicado en Centrado y el más centro de la redondeado. célula. Exacto, ocupa casi todo el espacio de la célula, son son esféricos, el plano, ¿se acuerdan de la imagen anterior? Eran ovalados, ¿sí? Como alargados en realidad. Bien, y las cúbicas y cilíndricas van a tener los núcleos bien esféricos, bueno, las cilíndricas más estirados, pero los cúbicos tienen bien esféricos, ocupan casi todo el espacio de la célula, casi no se ve. Es como que no distinguimos, como en este caso, entre citoplasma y núcleo, porque el núcleo está ocupando casi toda la célula. Bien, ¿alguna duda o pregunta de esta imagen? Sí, ¿cómo se dan cuenta que es simple? Pues yo veo un montón de acumulaciones. ¿Por qué dicen que es simple el epitelio? Simple es en el caso acá, del conducto. ¿Por qué? Esta línea que estoy marcando, ¿sí? Claro, está bien. Sí, sí, Ahí se sí. ve solo una línea de núcleo. Sí, perfecto. Bien. ¿En qué casos hablamos de simple o estratificado? ¿En qué tipo de epitelio? De De revestimiento. ¿no? De revestimiento, bien. Tenemos epitelio de revestimiento y ¿cuáles más? Glandular. Glandular. Y ¿Y cuál más? especializados de receptores. Especializado, exactamente. ¿Qué entraría dentro de especializado? Receptores. Cartilaginoso, óseo. No, eso, bueno, sí, pero en la clasificación general en realidad los O sea, dos dentro óseo y cartilaginoso son tejidos aparte, si bien son epitelios especializados, pero en realidad son tejidos ya aparte en su totalidad porque tienen características diferentes. Sería pseudoestratificado y el ¿Transición? urotelio. El de Exacto. Se refería al transición. de transición. Pseudoestratificado, el de transición que es el urotelio, ¿Y el mesotelio y endotelio. estratificado puede ser? ¿Cuál? Epitelio estratificado. El estratificado entra dentro de epitelio de revestimiento. Ah, bien. Entonces Sí. sería Profe, igual una pregunta. ¿El endotelio no sería un epitelio plano simple? Sí, es plano simple, pero no es exactamente igual Claro. a todos los planos simples. Es un epitelio un poco diferente, que cumple Ujú. una función un poco diferente. Porque Claro, sí. el endotelio va a recubrir las luces de quiénes, De los vasos. de los vasos, ¿sí? Que tienen un calibre mucho menor que las luces de los órganos. Entonces, no solo permite el pasaje de la sangre, sino que también permite que haya difusión a través de su tejido por el lugar donde se encuentra. Ujú. Bien. Pero bueno, especializados más que nada, en algunas bibliografías solo le van a nombrar de transición y pseudoestratificados, ¿sí? Por ahí en las ediciones más nuevas meten a endotelio como especializado. Y bueno, de transición siempre es específicamente el urotelio, que es el epitelio que tapiza las vejigas, la uretra, ¿sí? El uréter. Ese es el urotelio, que es un epitelio totalmente diferente a los demás. Y el pseudoestratificado por su forma. ¿Alguien creo que hizo una pregunta antes? No, lo que les quería decir era, tiene el epitelio para que quede claro, el epitelio de revestimiento, dentro del epitelio de revestimiento, ¿sí? Tenemos que se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de capas en simple y estratificado, y de acuerdo a la forma de las células, cúbico, cilíndrico o plano, ¿sí? Y después tenemos el epitelio glandular, que tenemos las glándulas que pueden ser unicelulares, pluricelulares,
Y dentro de las pluricelulares pueden ser tubulares simples, tubulares compuestas, acinares, túbulo-alveolares, ¿sí? Ya la forma en general, nosotros, si son tubulares ramificadas, por ejemplo, no vamos a ver toda la estructura en el preparado, no se llega a ver la estructura y la longitud completa de la glándula. Entonces, si mirando esta imagen yo no les puedo preguntar, ¿es tubular ramificada o acinar? ¿Sí? Tiene forma de acino, pero si fuese otro tipo de glándula, es algo que no se va a preguntar porque eso es concepto teórico, no lo puedo ver en el preparado, ¿sí? No les puedo mostrar y decir acá que están viendo una ramificada o tubular simple. ¿Me explico? Esa clasificación de las glándulas de acuerdo a cómo es su estructura ya es teórico. No lo vemos en el preparado. Sí vemos la forma acinar, eso sí. Vamos con la siguiente. Grupo 3. Nosotros con mi grupo llegamos a la conclusión de que es epitelio simple y cilíndrico, porque la altura de la célula excede claramente del ancho. Bien. ¿Y qué más, aparte de la altura de la célula? Pensamos que puede ser de revestimiento. No pudimos identificar glándulas. Bien, no hay glándulas en esta imagen. No. Pero ¿qué otra característica tiene el epitelio cilíndrico aparte de la altura de la célula? ¿El núcleo más alargado, profe, puede ser? Claro, sí, como bastante Núcleo más alargado y qué más. ¿Y está más en el centro? También. Hay ¿Y cómo? especializaciones en la membrana. Bien, ahora vamos con eso. Pero antes de eso, ¿cómo ven los núcleos? ¿A diferente altura? ¿A igual altura? alargados, sí. No, diferente. Están profe, dispuestos en el mismo nivel. Bien, tenía ¿están una todos? duda. En esta zona, la voy a marcar. Ahí. Que se ven varios núcleos. No sé si es estratificado porque ahí Claro, ahí podría teníamos dudas. no, claro. Bien. Acá otro. Y en esta zona también. Sí, hay varias partes en las que teníamos como que había varios. Sí, cuando ven, a ver, en esta primera parte que marcaron, que sí, da la confusión, en realidad lo que ocurre ahí es que los tejidos son muy blandos, entonces por más que uno impregne en parafina, a veces pasa que quedan partes de tejidos encimados, ¿sí? Entonces, si bien esta porción da la confusión, fíjese que la mayor parte del órgano que yo estoy viendo se cumple con el criterio de cilíndrico simple, ¿sí? Ok, entonces si vamos a un preparado tendríamos que fijarnos la mayor parte Exacto, para tienen poder que identificar. fijarse cómo es la mayor parte de ese, cuando están en dudas así, que hay una parte que es medio rara, Sí, fíjense la mayor parte de todo ese epitelio, cómo es. Entonces, eso a ok. ustedes les ayuda a diagnosticar, a definir. Porque que haya un pedacito donde pasa eso, que tenemos células acumuladas, no me diagnostica ni el órgano ni el tejido. Sí el resto, que es más homogéneo y que tiene un cilíndrico simple, claramente, ¿sí? Y lo que pasa en los tejidos cilíndricos simples o pseudoestratificados, que a veces vemos los núcleos de las células que le dan lugar a esas células cilíndricas, que son esos núcleos chiquitos que por ahí se ven abajo, o nada, que quedan desfasados en esta célula que hay una arriba, tiene el núcleo alargado y otro núcleo abajo, ¿sí? Van a encontrar muchos artefactos en los preparados histológicos. Uno de esos artefactos son esos, a veces quedan encimados los tejidos, como por ejemplo acá, que pareciera que la célula tiene un reborde, o como que tiene un extra en la superficie, en realidad no es nada. O pedazos como este, acá hay dos núcleos y un pedazo de célula que quedó, pedazo de tejido que quedó por ahí, ¿sí? Sí, eso nos generaba dudas también. Bien, eso por ahí y después, igual, a medida que vayan viendo los preparados y se van haciendo el ojo, van encontrando los artefactos. Entonces los artefactos, nada, no me sirven de nada a mí, más que para confundir. Entonces no les sirve para decir qué tejido es ni qué órgano es.
Bien. Ok. ¿Y esto, profe, es un conducto o qué es? Profe, ¿cómo sabemos si es una glándula exócrina o endocrina? Porque mucosa, por la descripción que nos dio antes, es, pero el resto. Exócrina o endocrina por definición teórica. Por ejemplo, cuando veamos páncreas, cuál va a ser páncreas endocrino y exócrino, ahí sí lo vamos a ver porque el páncreas endocrino tiene una estructura particular y el exócrino son los acinos. Pero en otro tipo de glándulas, nada, es por la definición leída en la teoría, no porque lo veas en el preparado. Profe, ¿y esto qué tejido es? Esto es de vesícula biliar. Profe, ¿puede que estos sean microvellosidades? ¿Esto que está acá? O... Yo creía que eran cilios, pero no estaba seguro. Sí, se ve como pelucita sobre la célula. Sí, eso. Sí, esas. Bien, sí. Son cilios, porque es de vesícula biliar y de acuerdo a la función es más fácil relacionarlo así. Pero bueno, los cilios se ven como pelusas sobre arriba de las células. Las microvellosidades son más finitas y cuando hay microvellosidades, por ejemplo, en el intestino van a ver, se forma como un borde finito pero homogéneo, como que es un reborde bien eh, homogéneo, ¿sí? Es como una línea fina por encima de las células. Y encima, en cambio, perdón, sobre estas, fíjense que se ve como pelucitas, no como un reborde parejo. En ese caso son los cilios. Más o menos para que vayan diferenciando. Igual, lo mismo. A medida que vayan viendo, van a ir encontrando las diferencias histológicas entre uno y otro. Pero ¿para qué me sirven a mí los cilios y para qué me sirven las microvellosidades? Las microvellosidades, bueno, Justo los dos. Sí. bueno, digo los cilios. Los cilios eran para el movimiento, puede ser, de las células. Sí, movimiento del contenido que van Por arrastrando. ejemplo, en las trompas de falopio funcionan los cilios y las microvellosidades para absorber, es para tener una mayor capacidad de absorción en el intestino, por ejemplo. Exacto. Las microvellosidades aumentan la superficie de absorción, porque si yo tuviese la célula así chata, no me absorbe lo mismo que teniendo una prolongación, porque son evaginaciones de la membrana, en donde en toda su superficie puede absorber. Los cilios me sirven para el movimiento, por eso están en las trompas de falopio, como decía la compañera, para mover ¿qué? El óvulo. El óvulo. Bien. ¿Y qué otro tipo de especialización de membrana encontramos en las células epiteliales? Las queratinas, la queratina. Hay unas que son que Otro. están en el recubrimiento del oído, que son como especializadas, pero no me acuerdo el nombre. Son parecidas a los cilios. Los esterocilios que están en Eso. el epidídimo. Exacto, los No, estereocilios. Exacto, los estereocilios ayudan también al movimiento de la sustancia de los espermatozoides que pasan por todo el conducto del epidídimo, pero no tienen la movilidad que tienen los cilios. ¿Sí? Los Y- estereocilios están relacionados con los sentidos, ¿no? Son para percibir vibraciones, etc. Exacto, por eso están también en el oído interno, que hoy otro de los compañeros mencionaba. Son los dos lugares en los que vamos a encontrar estereocilios, en el oído interno y en el conducto del epidídimo. Pero bueno, nosotros preparado histológico de oído no tenemos, así que solo lo van a ver en el epidídimo. Cuando vean preparado de epidídimo, ahora igual hay una imagen por ahí, van a ver los estereocilios. Los estereocilios son más largos que los cilios, bastante, y se ven bien sobre la superficie. Y esas tres estructuras, cilios, estereocilios y microvellosidades, ¿son especializaciones de qué región de la membrana?
La lámina apical. La región apical. Bien, de la región apical. Profe, todos estos preparados que estamos viendo son los de la cátedra. Son del Atlas, todos son del Atlas. Del Atlas Ok. virtual. Sí, sí. Igual son imágenes. Bueno, este año cambia porque es presencial, pero antes en el parcial virtual entraban imágenes del Atlas y de la cátedra. Profe, respecto Sí. de los estereocilios, los cilios y... Ay, no me sale el nombre de los otros. Microvellosidades. De las microvellosidades. ¿Es necesario que nos adentremos en el estudio de por qué son como son, su morfología, la actina que tienen por dentro, las proteínas, etcétera? Sí, ¿Sí? sí, tienen que saber estructuralmente cómo están conformados. ¿Por qué? Están formados por qué elementos. Las Ahora no microvellosidades, recuerdo bien, los pero estereocilios por filamentos de actina y los cilios por microtúbulos. Bien, microtúbulo, filamento de actina y... Y el cuerpo basal creo que era. ¿No es una prolongación del citoesqueleto o nada que ver? Exacto, las tres son prolongaciones son evaginaciones, prolongaciones de la membrana y a su vez son prolongaciones del citoesqueleto. Entonces están conformados por componentes del citoesqueleto. Entonces, tienen que saberlo porque tienen que saber también el citoesqueleto. Los túbulos de tubulín, Microtúbulos, filamento de actina, eso, ¿sí? Y filamentos intermedios. Entonces, tienen que saber cómo está estructurado cada uno. ¿Sí? Ahora después al final igual vemos un cuadro resumen y vemos más o menos. Pero sí, a eso tienen que, ¿cómo es? Es uno de los puntos que tienen que abocarse, digamos, estudiar. Por ahí no ir tan específico de, a ver, no me acuerdo ahora qué sería específico en ese tema, pero sí saber cómo es la estructura, si tienen proteínas motoras asociadas o no, cómo es el crecimiento. Igual todo eso lo van a ver también con citoesqueleto, entonces es lo mismo, básicamente. Profe, los que tendrían proteínas motoras serían solo las microvellosidades y los cilios, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque son los móviles y el estereocilio es más inmóvil. Bien, pero además, microvellosidades, ¿por quiénes están conformados? ¿Alguien se acuerda? Sé que está conformada por los filamentos de actina Y parte de la evaginación de la membrana plasmática. bien, ¿y los cilios? Y los cilios están compuestos por microtúbulos. Sí, exacto. Microtúbulos que son como filamentos de tubulina. Bien, y los microtúbulos, la tubulina, bueno, los filamentos de microtúbulos, ¿a quiénes se asocian por lo general como proteína motora? A la miosina. A la miosina, exactamente. Eso es algo que lo van a ver en el citoesqueleto, es algo que lo van a ver después en contracción muscular, o sea, se lo tienen que ir fijando porque después, no hablo de microtúbulos en contracción, pero actina y miosina, cómo interactúan una con otra, para qué. Entonces, todo eso sí ya van fijando desde los primeros temas, después más fácil. Bien. ¿Qué observan en esta imagen o a qué conclusión llegaron los del grupo? Bueno, primero vimos que se trataba de un tejido que tenía epitelial, que tiene varias capas, y definimos que lo íbamos a nombrar a partir de la capa apical, que es la más superficial, donde vemos células que son más anchas más planas que anchas y que los núcleos son aplanados. Bien. Entonces, como tiene varios estratos y la capa más apical tiene esas características de la célula, dijimos que era un tejido epitelial estratificado plano. Bien, ¿me podrían marcar alguno de dónde a dónde va el epitelio? Sí. De acá a acá, más o menos. Muy bien. Bueno, también vimos que por sobre la
la capa apical, no vemos queratina tampoco, entonces es no queratinizado o no cornificado. Bien. No vemos células glandulares. Bien. Y bueno, Todos y que por enten- debajo está tejido conectivo. Bien. ¿Todos entendieron por qué, cómo clasificaron al epitelio estratificado plano? Sí, profe. Sí. Estratificado porque tiene varias capas, o sea, se ve que es plano por las células que son aplanadas, pero como tiene varias capas es estratificado. Exacto. Pregunto porque algunos se confunden con esta última capa que es cúbica. Bueno, no es la última, es la primera en realidad. Y a veces se confunden en cómo clasificar a los estratificados. Lo único es que por ahí cuando mencionen la capa más superior, no digan capa más apical, porque apical es la región de una célula, no de las capas del epitelio. ¿Bien? Claro, claro. Entonces, Sí, superficial sería. sería la más superficial o la primera capa del epitelio que está libre, porque es la que da Ujú. la luz, ¿sí? De esa forma. Sí. Bien. Bueno, que tampoco tienen especializaciones de membrana, o sea, no vimos microvellosidades, ni cilios, ni filamentos. Exacto, no se ve en el epitelio. Profe, ¿Qué? y entonces esto, ahora que lo dijiste, ahora estoy dudando, ¿qué vendría a ser? Eso es parte del epitelio. Hoy la compañera le marcó, todo esto es el epitelio, ¿sí? Esta es la primera capa. La primera capa, las células tienen forma más cúbica, ¿sí? O, por ejemplo, las siguientes capas se van como que formando hexagonalmente o alargada, Bien. ovalada, pero son porque estas son las células que van originando las demás capas. Entonces no necesariamente van a ser planos. Ok. Pero cuando yo veo un epitelio que tiene muchas capas, que es estratificado, la capa que a mí me define qué tipo de epitelio es por la forma, es la última capa, la más superficial. Esta. Perfecto. Entonces esa es plana y listo, el epitelio estratificado plano. Si fuese cúbico, sería cúbico. Bien. Bien. Este. ¿Alguien del grupo? Bueno, si nadie habla, voy a hablar yo. ¿Ahí va a hablar alguien? No. Sí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaban mis compañeros, pero bueno, yo lo que estuvimos charlando es que, bueno, primero vimos que es un epitelio simple, sí, cilíndrico simple. A ver, para que quiero De la marcar. izquierda, los que son... Acá. Hola, sí, yo la de grupo. Habíamos dicho en un principio que esa que marcó mi compañera era un tejido epitelial cúbico, simple, de hecho. Simple, sí. Ah, cúbico. Eso habíamos Sí. dicho. Bien. Que creo que conforman un conducto por la luz que se da acá adentro. Sería una glándula, yo lo entendí como una glándula mucosa. Y teníamos dudas con esto, pero creo que vendría a ser lo mismo, el mismo epitelio, pero como se veían medio juntitas los núcleos, como que me confundía, por lo menos a mí, que no sea estratificado, ¿no? Porque se ve muy juntito a diferencia de esto. No sé si tiene que ver con el tipo de corte o bueno, o qué. Un poco de todo. A ver. Profe, yo no soy de Sí. este grupo, pero esto no sería, tenemos dos partes en lo que serían las glándulas exócrinas multicelulares, y lo que marcaron primero sería la parte del conducto excretor en vez del acino, porque vemos las células simples cúbicas que son características del conducto, ¿no? Bien. ¿Y la otra? Yo dije conducto, la concha. Disculpen. ¿Y la otra? En serio, perdón, disculpen. Yo no soy de este grupo, pero estoy preguntando para práctica mía, ¿no? Ah, no, Pero, pensé que me ibas a decir la otra parte también. lo de la otra parte serían lo de los
sería los acinos serosos, ¿no? Pero no sé. Ahí ya no sé, yo me Para mí ubicaba son, más por el conducto. son mucosos para mí, pero A ver, por, vamos por a... la diferente tinción, pero por ahí estoy equivocada. Exacto, o sea, cerosos no son, ¿sí? Bueno, Porque son fíjense que... por la diferente tinción, profe, porque los otros ya los habíamos visto que se ven más oscuros, digamos, que no es la palabra correcta, pero se ven diferentes, Más basófilos. más basófilos. Y aparte, en el otro, ¿se acuerdan que como que las olas están más todas juntitas? Como que no se veía una luz, no se llegaba a distinguir una luz en el acino. O sea, no sé si se acuerdan. Pero en este sí vemos la luz y el citoplasma, el contenido que tienen es mucho más pálido que en las cerosas, ¿sí? Ahora, estos son las glándulas, es la parte glandular, la parte de los acinos donde están secretando, ¿sí? Y esto que marcó la compañera es el conducto excretor. Conducto excretor, que está, tiene el mismo epitelio cúbico plano. Si es ¿Puede cúbico ser no puede ser tubular? plano. Cúbico simple quiere decir. Cúbico simple, perdón. Cúbico simple, claro. A No la ver. pego, no la estoy pegando. Fíjense, yo le marqué la parte exterior más o menos, de acuerdo a mi pulso, y ahora les marco lo que sería la luz. Esta luz se debería continuar acá en el medio, pero en el preparado pasó que se juntaron, se colapsó la luz y se juntaron las dos paredes, ¿sí? Entonces, ahora que tienen marcado ese, ¿cómo lo ven a ese epitelio? El del conducto el conducto, que lo alargado. Se ve alargado porque el corte lo agarró de forma longitudinal, lo agarró a lo largo. Por eso se ve así de largo. Sería tejido cúbico estratificado, ¿no? Bien, ¿cuántas capas ven? En lo personal veo 2. 2 o 3. Bien, 2. Es uno de los escasos y en nuestros preparados, es el único preparado donde vamos a ver un epitelio cúbico biestratificado. ¿Profe lo puede marcar en el preparado? Está marcado ahí con verde. Y estratificado se refiere a que son... Esto. Profe, ¿y ese qué listo. tejido es? Esto es el conducto excretor de una glándula sudorípara. Estamos dentro de piel, con un mayor aumento sobre la glándula, pero estamos dentro de piel. Bien. Y si se fijan acá abajo, yo les marqué, en esta parte, el corte lo agarró al tubo al conducto, de forma transversal. Entonces estoy viendo la luz acá, las dos capas de epitelio cúbico, ¿sí? Y el exterior. Y puede ser caso, ¿Cómo? sea un vaso sanguíneo. Vasos sanguíneos serían, por ejemplo, o sea, acá hay un vaso, justamente. Por eso preguntaba. Fíjate que el tejido que recubre la luz es súper delgado, los núcleos están alargados. Sería plano simple, ¿no? Sería plano simple y acá hasta vemos eritrocitos adentro de la luz. Entonces en este preparado se ven como 3 epitelios diferentes. Exactamente, se ven 3 epitelios diferentes. Veo epitelio glandular, veo epitelio revestimiento y además veo epitelio cúbico biestratificado y veo epitelio plano simple. ¿Ese es el único vaso que se llega a ver? Que estoy viendo yo, sí, pasa que tengo la barra del... Todo me tapa la imagen. Pero acá puede ser que haya otro. Profe, si a este epitelio nosotros lo llamamos estratificado en vez de biestratificado, ¿igual está bien? Sí, está bien. Bien. Porque tiene más de una capa. Bien. Perfecto. Entonces, todos los demás epitelios estratificados que veamos, esto es como que es una ayuda que les doy para que después no se confunda cuando tengan que reconocer. Es el único donde vamos a ver cúbico
estratificados. En el resto, todos los estratificados que vemos en los preparados son planos. Listo, genial. Profe, entonces la glándula que vemos es la de, ¿sería una mucosa o serosa? Ya no entendí esa parte. Mucosa. Ya me mareé. Una mucosa. Mucosa. Ok, Fíjense, gracias. hoy que hablábamos de los artefactos, fíjense esta estructura acá, no tiene forma de nada, tiene como un montón de núcleos juntos, ¿sí? A veces colapsa la luz, a veces colapsa los tejidos que tienen luz, donde hay conducto y todo, a veces pasa que se termina colapsando y quedan todos juntas las células o los núcleos. Esto es lo mismo que esto, solo que se ve de una forma diferente. No todas las veces en el preparado todo queda exactamente perfecto. Eso Para que sería va- porque Profe, y sería eso de que... Ay, perdón. ¿Qué decía Darío? no, preguntaba si eso es porque se superponen las imágenes. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. Ah, eso sería ahí, se superponen los núcleos, puede ser, por eso como Sí, esa porque duda vos- yo. Ah, claro, porque vos agarrás, se corta, si bien se corta un pedazo de tejido lo más delgado posible, nosotros estamos viendo una imagen bidimensional y eso es, tejido tiene otra forma, una forma tridimensional, entonces a veces vemos como encimados los núcleos, pero es porque están con las células que de las de arriba con las de abajo y así. bueno, gracias, profe. De nada. ¿Paula era que quería preguntar otra cosa? No, yo no, ¿eh? No sé quién era el que más habló junto con Darío. Bien, Ah, seguimos. no, era otra pregunta. Lo de la superposición, pero ya lo respondió a mi compañero. Bien, vamos con la otra. Ya me perdí qué grupo era, pero bueno, ¿qué vieron en la Grupo imagen? 6. Grupo 6. ¿Empiezo yo o alguna compañera quiere empezar? Si querés explico lo de Sí, la superficial. Bueno, nosotros vimos que es un epitelio de revestimiento. Vimos que es simple porque tiene una sola capa de células y es cilíndrico. Bien. O sea, perdón, una sola capa de células. Sí, está bien. Y es cilíndrico porque la forma de la célula de esta capa superficial tiene un núcleo céntrico, un poquito alargado, más bien alargado, y predomina en la célula su largo por sobre su ancho. Bien. Muy bien. Ahora ¿Y sí. qué otra estructura llamativa encontraron? También vemos acá estaría el epitelio de acá. Y también vemos lo que serían las células calciformes, que serían así. No sé si las estoy marcando bien. Sí. Que es una glándula exocrina unicelular. Y acá estaría la luz, perdón, no lo marqué. Y por acá veríamos todo esto, más o menos. Así. Bien, muy bien. ¿Y sobre las células ven algo distintivo? No vemos mucho, pero veíamos como esta, no puedo marcar, como esta pelucita, pero no sabíamos muy bien si decirlo o no, porque acá también vemos tipo esas estructuritas eosinófilas, entonces no las quisimos decir porque no le íbamos a preguntar, porque no sabíamos muy bien si era una especialización de la célula o de la misma luz. No, eso es algo que quedó en la luz nada más, restos de tinción, Sería restos del de preparado. tejido. Sí, pero fíjense que tiene como un reborde. Que esas serían las microvellosidades, porque son muy como que son simétricas en todo lo que sería esta partecita, ¿no? Claro, se ve todo el reborde continuo. No como hoy, ¿se acuerdan que veíamos la otra imagen como pelucitas por encima? Acá vemos todo un continuo. ¿Eso Es puede como un ser delineado. el pulmón o algo del pulmón, profe? No, esto es intestino. Ah,
el intestino vamos a ver, por un Claro, lado, las microvellosidades, si no serían cilios en el pulmón, está bien. ¿Verdad? claro, nosotros, otra cosa que les dice que es intestino, igual lo van a ver más adelante cuando veamos el sistema, pero tiene muchas glándulas caliciformes en el epitelio, todo lo que es el epitelio de intestino. Bien. Y forma estas estructuras que son vellosidades, ¿sí? Justamente para hacer lo mismo que hacen las microvellosidades, aumentar la superficie de absorción. ¿Sí? Pero la especialización de la célula es microvellosidades, no vellosidades, y el tejido, todo esto, después vamos a ver que se llama mucosa, forma esos pliegues que son vellosidades intestinales. ¿Está? Bien. Profe, entonces son, espera, lo voy a esto que está acá son las vellosidades. Ay, no sé si se marcó. Sí, ahí es como que está medio doblado el tejido, sería todo esto, mira. Todo esto es la vellosidad, son como dedos que salen, todo eso. Bien. Eso es la vellosidad del órgano, ¿sí? O sea, no la microvellosidad que hablábamos como especialización de la membrana apical. Sí. La microvellosidad es este bordecito que se ve acá por encima. Que cada célula tiene un montón de microvellosidades y son tan parejas y simétricas que quedan todas juntas así, como un reborde. Eso es la microvellosidad. Profe, tengo una duda. No entendí cómo darme cuenta si una glándula es unicelular. En el caso de las unicelulares, fíjate, en estas, este es unicelular, ¿no? Fíjate que no ves varios núcleos formando una estructura, ¿sí? A ver, te muestro la otra. Si miramos esta o esta, fíjate que todo esto es una glándula, ¿sí? Tiene varios núcleos, o sea que tiene varias células que están secretando algo. Esto es una glándula multicelular o pluricelular, ¿sí? Sí. En cambio, si yo me voy a la de recién, acá estoy viendo algo esférico, ¿sí? Único, que no tiene varios núcleos alrededor, o sea que no tiene varias células. Sí tiene células alrededor, pero son del epitelio cilíndrico, no son de la glándula. Esta es una célula que es secretora. Si bien todas las glándulas tienen células secretoras, esta tiene la característica de que se encuentra de forma individual. No necesita unirse a otras células caliciformes para formar una glándula. Profe, tengo una pregunta. Bien, gracias. De nada. La parte de esta parte, ahí ahora lo dibujo. Esta parte de la célula calciforme sería donde se está llenando de la secreción para después excretarla, o sea, para tenerla, perdón, si es para sacarla de ella misma o no. Claro, eso sería el citoplasma. Claro, y eso sería la parte, sería la secreción, toda esa parte blanca, por así decirlo. Ahí debería estar toda la secreción, pero está Okay. en este momento está claro, vacía. por eso no es eosinófilo o basófilo, ¿no? Claro, no se dice si es eosinófilo o basófilo, porque no tiene ¿Y contenido. cómo lo decimos en el parcial? Que es, porque para referirme a las estructuras histológicas que veo, digo si es basófilo o eosinófilo. Y en esto No, que digo, que es blanco. Que no tiene afinidad tintorial porque el contenido se perdió. Ok, gracias. Profe, una consulta así. ¿Eso sería la calcitonina? ¿Las células que liberan calcitonina, puede ser? Son células que liberan mucina. Estas células, estas glándulas secretan mucina para... esto está en el intestino. Y el intestino va a recibir todo el contenido del estómago, que es muy ácido. Entonces, por un lado, no solo estas glándulas, sino que tiene otras glándulas más en otra parte del órgano, pero todo ese contenido mucoso más básico que secretan
hace que contrarreste la acidez de todo el contenido estomacal que llega al intestino. Y ayuda también a la como lubricación. Las células caliciformes también vamos a encontrar en el sistema respiratorio, en el epitelio del sistema respiratorio, ¿sí? Porque también ese moco, esa mucina que secretan, me va a ayudar a, como protección o como lubricación para limpiar, para ayudar a que corra a través de de esos tubos el contenido que pasa. Bien. Gracias, profe. De nada. Bien. Y el 7 era este. Para nuestro grupo es epitelio cúbico y simple. Bien, pero ¿qué tipo de epitelio estamos viendo acá? ¿De revestimiento, glandular, especializado? Glandular, bien. ¿Y dónde están los núcleos? En la zona periférica en la parte basal de la célula. Bien, también a la periferia de la sina. ¿Encontraron alguna luz más o menos que se pueda distinguir? Las zonas blanquitas son los lúmenes de la glándula. Bien, entonces, ¿qué tipo de glándula sería? ¿Serosa o mucosa? Mucosa. Bien, entonces estamos hablando de epitelio glandular, del tipo mucoso. Acá hay esta es más o menos una luz. Esta es más o menos otra. Ahí sería pluricelular, ¿no? Sí, exactamente. Esto todo es una glándula, estas otras, y todas tienen, fíjense que varios núcleos que por la técnica quedan retraídos y quedan atrás, entonces quedan sobre la base de la célula, a diferencia de las serosas que por ahí las veíamos más centrales. También es diferente a la mucosa que veíamos antes en piel, que se acuerdan los núcleos estaban más definidos y más en el centro. Acá es como que están más tirados hacia atrás. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque a mí me confunde porque parecieran como plano. O sea, como están Sí, en alguna parte queda como más aplastado. O sea, yo noto que es distinto a lo plano porque la célula se alcanza a ver más cuadradita, se ve más rosado, lo que se ve más basal es el núcleo que está hacia la periferia. Después sí hay otros que Claro. se ven cilíndricos acá, pero esos se ven planos acá. Sí, acá se ve más alargado, acá también. Pero nosotros tenemos una duda sí. con las células que están alrededor de la glándula. ¿Estas? Como ¿Esas? No veo. ¿Las que están acá a la izquierda o a la derecha? No sé. Lo de color rosadito que está por fuera de la glándula. Por eso no sé si Profe, es... sería lo que marcó. Ah. Esto, como células conectivas. claro, todo este tejido que está acá a la izquierda y el que está a la derecha es todo tejido conectivo, que está rodeando todo ese cúmulo de glándulas. ¿Bien? Profe, ¿y este correspondería como a una glándula de mama? No, este no es glándula mamaria. A ver. ¿Esto es salival, profe? No, esperen que me... A ver, me había acá. Porque no me acordaba esta. Y este era... Sí, perdón. No me anoté qué órgano era y ahora no me acuerdo. Pero puede ser que sea glándula salival, ¿no? Porque la glándula salival tenía otra estructura, me parece, que era más reconocible. En este momento no me acuerdo, sinceramente, cuál es. Sí es glándula mucosa, pero lo que quería de diferente que tiene al otro es que la otra glándula es más tubular, por eso se veía la luz más definida, las células tenían los núcleos más centrales, las células cúbicas más se notaban un poco más tal vez, o
diferente a lo que es esto, que fíjense que todo el citoplasma de todas las células ni siquiera la puedo diferenciar una célula de otra, salvo por los núcleos que tienen en la base, pero no puedo delimitar esta de esta, o sea, es medio difícil. Como que todo el contenido, todo quedó así, se perdió con las deshidrataciones y es lo que queda, algunos restos de citoplasma que se pueden ver y, de las membranas celulares. Y esto que está acá, ¿eso qué podría ser? ¿Dónde, profe? ¿Esto sería un epitelio simple plano? Sí, es un epitelio simple plano. Un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Un vaso puede ser? Exacto, un vaso sanguíneo. No sé si se ve otro. Creo que es el único que se ve ahí. Bien. Y el último no era para poner en grupo, sino que les quería mostrar cómo se ven esto. ¿Qué tipo de epitelio les parece que es? Cilíndrico, no estratificado. Cilíndrico. ¿Cilíndrico? ¿Qué más? Ratificado Mucosa. por eso. Una glándula mucosa. No, No, no es tiene- una glándula. Tiene Cilios se vellosidades. ven también. Cilios. Sí, sí. Y se ven vasos. ¿En microvellosidades? Estaba ahorcando lo mismo. ¿Eso no serían estereocilios? Exactamente. Son estereocilios. Fíjense que son mucho más largos que los cilios que vimos, que las microvellosidades. Se ven, o sea, se notan con un aumento, bueno, este es al 40 por, pero igual se notan. ¿En dónde? Yo les dije que se veían estereocilios. En el epidídimo y en el oído interno. Bien. Y acá, esto que ¿Esto estamos no viendo sería es, de transición? Le pedimos, ¿no? esto sería epidídimo. ¿Sí? Exacto. Puede que sea pseudoestratificado entonces el epitelio. Exacto. Si es epitelio cilíndrico, pseudoestratificados, porque no todos los núcleos van a ver que están a la misma altura, pero todas las células que pasan. Está unida a la membrana basal. Bien, se apoyan sobre la membrana basal. Pero como los núcleos están a diferente altura, me da la sensación de que son varias capas, pero no es así, es una sola. Es pseudoestratificado y en este caso presenta estereocilios porque es el epididimo justamente. Y eso que les marqué acá, que también había marcado Paula, son vasos donde tienen epitelio plano de vuelta, o sea, endotelio, y eso rojo que se ve en el centro Glóbulos. son los, exacto, son los eritrocitos que quedaron en el interior del vaso. ¿Bien? Profe, ¿puede mostrar de nuevo lo de los enterocilios? Estereocilios. ¿Estéreo? Es todo este reborde. Mm. Ah, bueno, se me fue un poco el pulso ahí. ¿Cuál es la diferencia ¿Ves? hacia acá? Porque yo lo entendí como un cilio. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para darme cuenta en la imagen. El cilio es el, a ver, volvemos a la, creo que la primera imagen era la que tenía. Los cilios se ven como pequeñas pelucitas sobre Ah, esta. ¿Se ve ahí? sí, Viste que acá se ve como pelucitas sobre las células. Como que también a diferente altura, no se ve algo muy parejo. bien. Claro, es disparejo ahí. Y los cilios son estos que son mucho más alargados. Se ve también como una sombra, pero es porque son un montón de estereocilios que están. Bien. Bien. Y las microvellosidades, lo que veíamos antes, que es como una línea bien homogénea Sí, sobre eso las sí. células. Sí. Bien. Este es el único preparado donde van a ver estereocilios, porque no tenemos de oído. Bien. Bien. Y este era el otro que les quería mostrar. Bueno, no fue. Son el mismo tejido, pero de la izquierda y la derecha están diferentes. ¿Por qué les Disculpe, parece? profe, ¿puedes volver a los de los estereocilios? Sí. ¿Qué pasó?
El que le está pegando al micrófono. Nada, está quería pidiendo sacarle que- foto a lo de los vasos, porque siempre no, Ah. no diferencio los vasos, pero es por los glóbulos que tengo que diferenciarlos. Y justo ahí se veían re bien, por eso. Gracias. Bien. No siempre va a haber glóbulos en la luz del vaso para ayudarles a distinguir un vaso. Sí, ¿Sí? gracias. Pero Acá bueno, también y se veían, esto. por eso. ¿Por qué son diferentes si son el mismo tejido? ¿Es diferente el corte? No, el mismo corte. ¿Es de transición, profe, Urutelio? Bien, es urotelio. ¿Y qué pasa cuando está en estado de relajación y qué pasa cuando está en el estado de tensión? Se van a ver un poco más expandidas las células cuando esté extendido pues el tejido, y si está Bien. relajado se van a ver más juntas, más aplanadas, como sería en el segundo ejemplo o el ejemplo de la derecha. A ver, ¿No es cuando al está revés? relajado, eso, cuando está relajado, ¿cómo se verían? Ah, Más comprimidos, más juntos. ¿Relajado Como el de la izquierda. no sería este? Cuando está ¿Cómo? relajado va a estar más extendido. Claro, más extendido y como más capas o menos capas. Con más capas. Más capas. Entonces, ¿sería el de la izquierda o el El de de la la derecha? izquierda. Bien. Izquierda. Este sería el relajado. Y este en estado de tensión. En el relajado están más, le das espacio a que las células estén más expandidas, hay más capas de células y hay unas células especiales que me ayudan a diagnosticar urotelio, que son estas células de la superficie, que tienen una forma especial que se llama células en paraguas o umbrella, ¿sí? O en cúpula, tienen esa forma particular. En el relajado, cuando está en tensión, no es que pierde esa forma de cúpula, sino que está más comprimido, más aplastado. ¿Sí? Por lo general, urotelio siempre lo vemos en este estado, los preparados, pero bueno, puede ser que les toque este. Aparte puede ser que en algunas partes del tejido se ve así, se ve más achatado, más comprimido, y en otras se ve más distendido. Entonces, a veces se presta la confusión. Pero estas células que son características de urotelios, las células en paraguas, es lo que me ayuda a mí a diagnosticar que estoy viendo urotelio. ¿Sí? Si estoy viendo urotelio, o es vejiga, o es uretra, o es uréter. Bien. Bien. Nos queda un ratito, así que les comparto. Como para cerrar la parte de lo que tienen que abocarse con el TP de epitelial. Bueno, la definición característica del tejido, eso ya lo hablamos antes, pero bueno, que es avascular, que tiene polaridad, que son células muy unidas por uniones intercelulares, que forma glándulas, forma receptores sensoriales, que reviste la superficie externa del cuerpo, las cavidades internas cerradas, y que no tienen sustancia intercelular, o sea, algo que lo diferencia totalmente de conectivo, que cuando vean conectivo van a ver, es que el conectivo tiene mucha matriz entre las células, mientras que el tejido epitelial no tiene nada. ¿Sí? Como tiene polaridad, la célula del tejido epitelial también tiene especializaciones en cada una de sus regiones. Tiene especializaciones de la región apical, tiene otras de la región lateral y otras en la región basal. Las de la región apical van a ser esas estructuras que estuvimos viendo en las imágenes: estereocilios, cilios, microvellosidades. La clasificación es de revestimiento glandular especializados. Dentro de los revestimiento vamos a tener que se pueden clasificar por la cantidad de capas o por la forma de la célula. ¿Sí? Y en cuanto a las glandulares, vamos a tener las que son glándulas exócrinas, endócrinas, en donde las exócrinas van a liberar su contenido a una luz, a un conducto,
y las endocrinas van a liberar su contenido directamente en el torrente sanguíneo. La forma de liberar su contenido en las glándulas exócrinas es diferente de acuerdo a cómo lo hacen. Si se fusiona el contenido con la membrana celular y se libera sin vesículas, es merócrina. Si ese contenido forma vesículas mediante su unión a la membrana plasmática, liberándose como dentro de vesículas, es apócrina. Y en el caso de la holocrina es cuando el contenido, una vez que se va a liberar, el contenido acumulado en el citoplasma, la célula sufre apoptosis, entonces se termina degradando y se libera el contenido. Y luego, de acuerdo a también se puede clasificar a las glándulas de acuerdo al tipo de señalización, parácrina o autócrina. Parácrina si la señalización va a actuar sobre otras células o sobre células vecinas, y autócrina si va a actuar sobre sí misma. Bueno, acá esto es casi la misma imagen que veíamos antes, solo que la coloración nada más es un poco más pálida. Tienes las células caliciformes, el tejido cilíndrico simple, el epitelio, y esta es la clasificación de las glándulas de acuerdo a cómo va tomando su forma, si es tubular, simple, enroscada, si es ramificada, si es compuesta, si es acinar, ¿sí? Y las glándulas compuestas suelen ser acinares o túbulo acinar, o túbulo alveolar también pueden encontrar los nombres. Estas son las estructuras que yo les decía hoy, que en el preparado no se ve toda la glándula en su longitud, entonces el corte, cuando es fisiológico, por lo general o la agarra acá, o la agarra a media altura, entonces vamos a ver parte de la glándula, parte de su estructura. Esto es una tinción en donde se ve el contenido, los gránulos de secreción de estas glándulas mucosas, al igual que en esta imagen que les muestra. Por un lado, las glándulas mucosas con tinción común, digamos, hematocina y eosina, y del lado derecho la tinción específica con la técnica de Paz, que lo que va a hacer es teñir específicamente ese contenido para que podamos ver la secreción de cada una de esas células. Esto es lo mismo que veíamos hoy, las glándulas serosas, las mucosas, todas estas imágenes que les estoy mostrando son de los atlas virtuales, en realidad de uno de los atlas virtuales que están subidos en Pelco. Lo que tiene este atlas, que es el de Unisar, que les muestra la imagen sin nombre, sin las etiquetas que tiene ahí, y luego ustedes le ponen con etiquetas y les aparecen todas las partes. Entonces, y aparte está en español, entonces les puede servir para practicar diagnóstico de tejido o de órgano. Estas son las especializaciones de la membrana apical que mencionábamos hoy: microvellosidades, estereocilios y cilios, que los cilios en el libro los divide en móviles, primarios y nodales. Los cilios que nosotros vamos a ver en los tejidos que vamos a ver cilios móviles, no vamos a ver primarios y nodales, porque los nodales sobre todo son cilios que están presentes en células en estadio embrionario. Entonces son estructuras que ayudan en el desarrollo embrionario a definir, por ejemplo, el lado derecho del lado izquierdo, ¿sí? Entonces son células muy especializadas, son cilios que están en células muy especializadas y que no las vamos a ver en los preparados nuestros. Todos tienen cilios, en donde veamos son cilios móviles, o estereocilios o microvellosidades. Profe, una pregunta. En el libro de Ross hay generalmente un apartado que habla, no recuerdo bien el nombre, tengo la cabeza media quemada, pero habla de crecimiento o evolución de algún tejido. ¿Nosotros tenemos que estudiar también ese crecimiento, esa evolución, esa secuencia? A ver, ¿te referís a la embriología del tejido o...? Claro, exactamente, sí, sí. Sí, es que después lo van a ver, porque en realidad dentro de cada sistema les va a hablar, bueno, igual de epitelial creo que le habla un poco de histogénesis, pero cuando veamos histología de cada sistema, a la par van a ver embriología de esos sistemas. Entonces, la embriología que está en el ROS les sirve también. No es el libro que usamos de base para embriología, pero les sirve como para guiarse un poco. No, pero en realidad ahí cuando dijiste la palabra me acordé, es histogénesis. Tenemos que estar al tanto de la histogénesis también, ¿verdad?
En algunos, en sangre, por ejemplo, a ver qué más. Y en sangre creo que médula, o sea, todo cuando vean médula, el linfático tal vez, pero en epitelio, en conectivo, no. Sí tienen que saber el origen embriológico, pero no de los tejidos básicos porque es muy general. Cuando veamos sistemas, tienen que saber el origen embriológico de cada órgano, eso sí. Pero, por ejemplo, de sangre, sí, cuál es el camino que sigue cada una de las líneas celulares. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, en el caso de los cilios, que van a estar formados por microtúbulos, en la conformación de, creo que esto ya, bueno, si lo ven después en citoesqueleto o si lo ven en otro tema en biología, la conformación siempre es 9+2, es decir, es un círculo de microtúbulos más 2 en el centro. Esa es la configuración. Y cuáles van a ser las funciones de cada uno. Algunos tienen movimiento, como las microvellosidades, movimientos laterales. Los estereocilios no son móviles y los cilios que ayudan al movimiento del contenido que atraviesa por esa luz, ya sea de un conducto o de la luz del órgano. Y las microvellosidades además me van a ayudar a aumentar la superficie de absorción de la célula del órgano en el que estén. Entonces, como especializaciones laterales vamos a tener todas las uniones intercelulares, que en el epitelio van a tener todas las uniones intercelulares, de acuerdo a qué tipo de epitelio, a veces varían, si hay más de una, más de otra, si hay alguna que está ausente, pero en general tienen todas estas uniones. Y las funciones se ubican en un orden específico en la membrana lateral, de acuerdo a su función. Las oclusivas son las que forman la primera barrera, la barrera más grande de pasaje o de transporte, es decir, que evitan que ciertos iones y moléculas atraviesen el camino paracelular, es decir, entre las células. Las uniones adherentes se van a comunicar, no solamente van a comunicar una célula con la otra, sino que además se van a unir a componentes del citoesqueleto, al igual que los desmosomas, que también forman una placa de adhesión que se une a los filamentos intermedios del citoesqueleto del lado citoplasmático de las células. Y las uniones comunicantes que son como poros que están en las membranas de las células adyacentes y permiten que haya intercambio de iones y algunas moléculas pequeñas entre el citoplasma de las células. Luego tenemos las uniones en la región basal que van a unirse a la membrana basal de ese epitelio. Es decir, que van a unir célula matriz. Y en ese caso vamos a tener adhesiones focales y hemidesmosomas. Todas van a estar formadas por proteínas transmembranas diferentes y a su vez tienen proteínas asociadas a esa proteína transmembrana del lado citoplasmático de la célula, citosólico de la célula, como por ejemplo las uniones oclusivas que van a tener lo que forma la malla, el sellado, van a ser ocludinas y claudinas, y a su vez tienen proteínas, moléculas celulares, moléculas de adhesión celular como las YAM, y se asocian a otras proteínas como ZO2, 1, que son las que se anclan después a los filamentos de actina, etc. Si no hace falta que se sepan toda esta tablita, es simplemente para ejemplificarles cuáles son los tipos de proteínas que están ubicados en las uniones oclusivas, o zonas ocluyentes, uniones ocluyentes. Luego tenemos los que son las uniones comunicantes, que en ese caso, uniones adherentes, perdón, que en ese caso vamos a tener dos tipos, las zónulas adherens y las máculas adherens, van a encontrar en algunos lados. Las máculas adherens son los desmosomas. También estructuralmente van a estar conformados por proteínas transmembranas diferentes. Las células adherentes van a estar conformadas por caderina E, que están asociadas al calcio, es decir, que necesitan la presencia de calcio para mantenerse, para interactuar. Son uniones que se llaman homofílicas, es decir, que solo se van a unir
dominios de las proteínas, la cadenína E con otra cadenína E, no con otro tipo de proteína. En el caso de los desmosomas vamos a tener proteínas como desmocolina, desmogleína, ¿sí? Que forman esta placa que les mencionaba antes de adhesión a los filamentos intermedios del citoesqueleto. Y las uniones en hendiduras o gap, que son esos poros que les decía antes, que permiten la comunicación entre los citoplasmas de las células, que las demás uniones celulares no permiten esa comunicación, pero sí las uniones en hendiduras. Tienen esos poros, esas especies de poros, esas estructuras llamadas conexiones, están formados por unas proteínas denominadas conexinas, que forman la comunicación membrana a membrana. Estas son algunas de las moléculas de adhesión celular que se encuentran asociadas a las uniones celulares. Este cuadro es un resumen que por ahí está bueno, pero no, no necesariamente se hace hincapié sobre cada una de ellas, ¿sí? Simplemente es para conocimiento qué tipo de moléculas de adhesión hay, las caderinas, ¿sí? Que están asociadas, son dependientes de calcio y de magnesio, se asocian a los filamentos de actinas del lado citosólico y se encuentran formando lo que son uniones adherentes. Las selectinas no forman uniones estables, según la filamentos de actina también dependen de calcio y magnesio, integrinas. Estas IgCAM son inmunoglobulinas, como la NCAM, ¿sí? Hay muchos tipos de moléculas de adhesión celular. Esto es lo que les decía hoy de las interacciones homofílicas y heterofílicas. En las homofílicas, los dominios de unión son siempre entre proteínas transmembranas de la misma familia, de las mismas proteínas transmembranas. Mientras que las heterofílicas puede ocurrir entre distintos dominios, como en este caso la selectina y otras proteínas que son receptores de selectina, ¿sí? Y las especializaciones de la membrana de la superficie basal son la presencia de membrana basal, la unión celular matriz y algunos repliegues que hace la membrana plasmática para aumentar su superficie. Esto simplemente les puse, no preguntamos en detalle cómo es la membrana basal, sí cómo es el contenido, es decir, que tiene colágeno, que tiene proteínas glucosiladas. Eso es el contenido general de la membrana basal. Pero este cuadrito les puse porque en la parte textual también del ROS, sobre todo la última edición, habla mucho de lo que es lámina basal, que es una de las partes de la membrana basal. Para que luego no se confundan cuando veamos conectivo, que por lo general el conectivo, una de las capas que está por debajo de la mucosa en órganos del sistema digestivo, por ejemplo, se denomina lámina propia. Y muchos después confunden membrana basal con lámina propia, ¿sí? Apréndanse bien que membrana basal es sobre la que descansan los epitelios y luego vamos a aprender que lámina propia es otra cosa, es otro tejido, para que no se confundan porque es algo básico de los epitelios, la membrana basal. Entonces esa membrana basal me sirve como adhesión estructural, sirve para compartimentalizar porque separa al conectivo del tejido epitelial y sirve como armazón estructural cuando se tiene que renovar el tejido epitelial o se pierde porque hubo algún quiebre, alguna herida, esa membrana basal se mantiene como armazón sobre donde van a ir apoyándose las nuevas células epiteliales. Y en cuanto a las uniones celular matriz, están las adhesiones focales y los hemidesmosomas, que los hemidesmosomas son desmosomas, estructuralmente son iguales, pero a la mitad, porque no unen célula a célula, sino célula a matriz. Esto es lo mismo. Bien, eso, un breve resumen de lo que tienen que ver en este tema, ¿sí? A los que tienen que enfocarse. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, profe, yo no. No, profe, Tampoco, profe. Estuvo bien claro. Bien. Acuérdense que la semana que viene vemos, bueno, el jueves ven con Blas el TP1 y 3. Y el El jueves, 1 es... el viernes vendríamos TP5.
¿4? El 4. No, porque no No. era que no dabas cartílago, das Nervioso. nervioso, que es el TP5. Nervioso. El 5. Y el 8 el van a horario? ver, el 8 van a ver cartílago. 8 vemos el TP4. Claro. Exacto. ¿Y el horario en el que nos conectamos, profe? A las 6. El viernes que viene a las 6. A todos les queda bien a las 6, ¿no? Profe, Sí, ¿iremos sí. ya el viernes que viene a salir a las 8? Sí, bueno, nervioso no es muy largo. Nervioso es ¿Es más a partir corto. de ahora que se cambia el horario de los viernes? Sí, igual no es un tema muy largo. A lo sumo saldremos a las 8, o sea, terminaremos a las 8 ahí en punto, pero más que eso no creo. Ah, bueno, Si, pues yo si después llega de a la pasar, 8 si llega a pasar que es un tema muy largo, llega a las 8 y no terminamos, podemos seguir el viernes siguiente. Ah, bueno, buenísimo. Ok, profe. Bueno, lo que sí ya vayan, no sé, si alguno trabaja, necesita permiso o algo para las semanas que son presenciales, ya vayan anotando porque ya está en el cronograma y eso no creo que se cambie. Ok, profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, profe.